Eh, Hola a todos y a todas. Damos inicio al seminario de fotografía, luces y sombras, la manifestación de una dualidad. Antes de comenzar y indicar lo que se viene, me gustaría que don Nelson de Arte y Cultura nos diera una bienvenida a este taller. ¡Tarán! Ahí está. Yo había entrado como un alumno más, como un estudiante más a este seminario. Pero bueno, no, Pati, no te voy a decir que no. Muy breve, agradecerla primero. eh, Hay una serie de actividades que desde la universidad, puntualmente desde el Departamento de Arte, Cultura y Comunicación, que depende de la DDE, hemos querido seguir trabajando de forma permanente en entregar actividades que permitan tener los y las estudiantes un acceso a la cultura, a actividades artísticas y por sobre todo que aparezca un elemento importante para nosotros que tiene que ver con la creación artística estudiantil. Y en ese contexto es que el profesor Daniel Fuentealba, en conjunto con los estudiantes del elenco del grupo Fotoclub VB, permanentemente están trabajando no solamente desde la fotografía y desde la disciplina del arte, sino que también poder compartir esos aprendizajes, esos saberes que desde la fotografía, desde el fotoclub y desde la conducción también de Daniel como docente del departamento, poder compartir distintos elementos, distintos ámbitos, dimensiones que nos permitan no solamente conocer de la fotografía, sino que la fotografía también sea una linda excusa para aprender otras dimensiones que la fotografía nos permite, la fotografía y el arte en el fondo, nos permiten darle vida, yo creo, a nuestra vida. Yo creo que eso es lo fundamental y de alguna forma este seminario trata de poder seguir trabajando en distintas dimensiones, distintos caminos que el fotoclub, desde la expertise de los estudiantes y las estudiantes, la fotografía permite eso. Así que solamente aprovechen todos los espacios que la universidad está abriendo para poder generar, en el contexto Olvidamos la Arte, que es nuestro evento, magno evento, ¿sí? Semestralmente lo hacemos, pero ahí está pasando datos, Daniel, de las actividades que existen para que lo puedan ustedes sumar a su agenda y por qué no poder compartirlas con sus familias, con sus compañeros, con sus compañeras. Es un espacio para poder compartir, ¿ya? Así que eso, agradecer nomás el esfuerzo, Patti, Daniel al Fotoclub en el fondo de poder darnos este espacio para poder trabajar y conocer mucho más, no solamente la fotografía, sino insisto, desde el arte poder buscar otras ventanitas y otras dimensiones que nos permitan darle color a nuestras vidas. Eso, gracias. Gracias, don Nelson. Bueno, como le estaba comentando, esto está enmarcado dentro del Festival Vivamos la Arte, que es desde el 23 de noviembre hasta el 18 de diciembre. Hay un montón de actividades, las pueden revisar en la página de la DDE. Hay de teatro, de música, hay un concurso, hay otros que son de circo. Y además de este que es de fotografía, hay dos también que se pueden inscribir aún, están abiertas las inscripciones para el taller fotográfico de álbum familiar y el otro que es de interrupción en la Araucanía. Ahí pueden encontrar detalles, así que se pueden inscribir si quieren. La actividad de hoy tiene que ver con el seminario más práctica de luces y sombras, la manifestación de una dualidad, que es lo que están viendo acá. Partimos con una charla filosófica sobre el concepto de luces y sombras para ahondar un poco más en profundidad en la temática y poder así
buscar fotografías con un mensaje más allá de solo una imagen. El día de mañana vamos a realizar la charla de la técnica fotográfica aplicada al tema de las luces y las sombras para poder realizar estas fotografías. Luego va a haber una semana donde todas las personas que participan van a poder producir fotografías según lo que aprendieron o lo que entendieron o en realidad lo que quieran mostrar. Y con todo esto con asesoría de las personas que componen el club de fotografía. Pueden hacer todas las preguntas que quieran. Ahí vamos a ir trabajando para finalmente terminar el 10 de diciembre en un horario por confirmar. Un visionado de las fotografías que se entreguen a través de Instagram Live, de Photoweb. Así que ahora vamos a comenzar con la charla de filosofía, que la va a dar el profesor Alejandro Oliva, que es profesor de filosofía de la agrupación Nueva Acrópolis, que es una organización internacional que está en más de 60 países, que es de la difusión del conocimiento y de la filosofía. El profesor Alejandro lleva más de 20 años en la materia de la filosofía, de difusión del conocimiento. Por ahí supe que realiza artes marciales, así que tengan ojo con lo que, con lo que digo. Y está a su disposición, así que pueden hacer todas las preguntas que quieran y eso. Así que les dejo ahora con el profesor Alejandro Oliva. Gracias, profe, por asistir a esta charla. Bueno, gracias Patricia, a ti y al grupo de fotografía del BioBio por la invitación y también al profesor Ari Nelson que promueven este tema de las artes, tan importante, no solamente hoy, sino que en toda la historia de la humanidad, las artes han sido fundamentales. De hecho, si nosotros podemos hacer un estudio de las antiguas civilizaciones, lo que nos llega es el arte. A través del arte podemos seguir investigando, podemos ver cómo vivían, cómo pensaban, qué creían, qué sueños tenían. Y sí, y me llama la atención tu propuesta, que hacer una fotografía con un sentido más profundo. Y yo creo que esa, más allá de nuestras propias percepciones de diferentes cosas, lo importante es que no solamente la fotografía, sino que cada cosa que podamos hacer tenga una trascendencia, tenga algo más profundo, que tenga algo sustancial. Y creo que cuando el ser humano haga la actividad que haga, la realiza con ese sentido de profundidad, de trascendencia, me parece que estamos construyendo una sociedad y una civilización mejor. Cuando comenzamos a hacer solamente nuestras actividades por algo superficial, sin un sentido profundo, caemos justamente en la superficialidad y aquellas cosas pasan. Así que qué bueno poder hablar de este tema tan complejo, porque es un tema muy complejo, no pretendo hoy día cerrar la idea, sino por el contrario, dejarla abierta, y que ustedes a través de su máquina, a través de sus imágenes, y también, ¿por qué no?, a través de alguna investigación personal, podamos todos seguir profundizando esto de la luz y la sombra, o la luz y la oscuridad, que en el fondo efectivamente aparecen como contrarios, pero en algún momento podríamos decir que son complementarios también, porque si no existieran, no podríamos hacer, por ejemplo, una fotografía de luz y sombra. Pero no los aburro, yo creo que ustedes técnicamente saben mucho más que yo sobre eso, pero sí les voy a tratar de conversar de algunas ideas. Como yo le decía a Patricia, yo dejo abierta la invitación, que en la medida que yo voy avanzando en mi relato, ustedes puedan interrumpirme si es necesario y hacerme alguna pregunta. No tengo ningún problema, no me complica que parar y conversar. Y después al final también vamos a dejar un tiempo pues, si hay más preguntas o comentarios. Así que me ha tocado la difícil tarea de tratar de conversar sobre la luz y la sombra, o también la luz y la oscuridad, ¿por qué no? Primero vamos a tratar de introducirnos en este tema, porque para poder hablar filosóficamente tenemos que puntualizar ciertos elementos filosóficos, por lo menos desde el punto de vista clásico, para poder entender esta búsqueda. Luego hablaremos de la luz y la sombra, la luz y la oscuridad, las propiedades de la luz desde el punto de vista de la filosofía, que me parece que ustedes quizás
podríamos conversar al final si es que se relacionan, cómo ustedes la ven desde el punto de vista de la fotografía, que la luz y la vida, o luz y vida, y la vida y la muerte, ¿no? Elementos muy profundos que por lo menos vamos a dejar presentados en esta conversación. Primero, entender que filosofía tiene un origen, y este origen, si bien la palabra es griega, el concepto es de la humanidad. No es que los griegos hayan creado la filosofía, sino que ellos crearon la palabra, pero el concepto de filosofía, vamos a decir que nace con el ser humano. Porque la palabra tiene este origen, filo, amor, y ahí está mal escrito, me van a disculpar, y sofía, que es sabiduría. Entonces, el amor a la sabiduría. Ahora, si nosotros comenzamos a analizar esta palabra, amor a la sabiduría, la verdad es que quizás no nos dice mucho. Y para eso habría que dividirla como lo he hecho en esta imagen y ser que filo es amor. Desde el punto de vista de los griegos, el amor surge por una carencia, porque hay algo que yo no tengo. Y cuando hay algo que nosotros no tenemos y lo queremos, naturalmente surge una necesidad de buscarlo, de ir al encuentro. Entonces, si yo tengo sed y quiero tomar agua, me debo levantar e ir en busca de aquella agua. Si hay algo, algún objeto a lo cual quiero y no lo tengo, aquella necesidad me lleva a movilizarme en busca de aquello que yo quiero, que necesito. Por lo tanto, el amor sería una búsqueda de algo que no tengo. Esto nosotros lo podríamos elevar a cualquier tipo de amor. En el caso de una pareja, yo veo a alguien que tiene ciertas cualidades, capacidades, que a mí me llaman la atención y generalmente, como ustedes que son muy jóvenes, ¿cierto? Sabrán que el amor, en el fondo, se dice que es aquella persona que tiene aquello que yo no tengo. Justamente, y por eso la quiero. ¿Y qué hago? La busco. ¿Se fijan? Entonces esta definición del amor griego es muy interesante y nos diría que en realidad cuando vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de un amor, pero un amor en el sentido de que hay algo que no tengo y lo debo buscar porque lo quiero. ¿Y qué es lo que quiero? La sofía, a la sabiduría. Ahora, vamos a entender como sabiduría no un conocimiento intelectual solamente, sino que vamos a tratar de entender como un conocimiento profundo de las cosas, no lo externo. Yo la verdad es que, bueno, aquí Patricia por ahí me ha escuchado algunas veces y quizás doy el mismo ejemplo. Siempre digo, no doy más ejemplos porque a veces no se me ocurren muchos más, pero es el que entiendo. Es como si nosotros hoy día estuviéramos todos juntos, juguemos nuestra imaginación y tuviéramos una gran ventana a nuestro lado izquierdo y todos nosotros miráramos y justamente vamos a ver que alguien va caminando y pasa por esta ventana. Entonces nosotros podríamos preguntar, ¿por qué camina aquella persona? Y muchos vamos a decir, bueno, porque su cerebro manda impulsos nerviosos, los cuales llegan a su esqueleto, llegan a su músculo, y esto hace que traccione la tierra, por lo tanto esa persona camina. Bueno, esa es una respuesta correcta, pero es una respuesta intelectual, porque profundamente nosotros logramos saber por qué camina esa persona. No, tendríamos que entrar en la profundidad del análisis de por qué esa persona camina. Es como una fotografía, ¿cierto? Yo tomo un momento, pero si yo quiero analizar aquella fotografía, debo ser mucho más profundo para ver cuál era el sentido, el sentimiento que hay detrás. Y justamente cuando vamos a hablar de sabiduría, nos vamos a referir a ese conocimiento profundo de las cosas, no lo intelectual, no lo superficial. Entonces, cuando vamos a ver la filosofía o la luz y la sombra, el punto de vista de la filosofía, vamos a tratar de buscar con un sentido de profundo conocimiento. Y eso es la filosofía. Y si a algunos les interesa, aquellos que nos consideramos filósofos, tenemos que hacer un breve y profundo ejercicio, que es reconocer que no sabemos, que somos altamente ignorantes. Y es por eso que al no tener la sabiduría o el conocimiento profundo, lo buscamos. Porque siempre el ser humano busca aquello que no tiene. Y hay dos elementos más dentro de la filosofía que son fundamentales en cualquier ámbito, y son
la ética y la moral, que viene del ethos y del mores. Y un tema muy interesante que quizás daría para otra charla, que sería el ethos y la estética, de donde vendría, ¿cierto? De la ética, estética, que estarían muy relacionadas. Y el ethos viene del griego y que se dice de la ética, que es la parte de la filosofía que trata de las obligaciones del ser humano. Entonces vamos a hablar que el ser humano tendría una condición mental, una condición de ideas, de una norma, digamos, impuesta desde lo superior o como digo, de las ideas, que permitirían que el ser humano actuase de determinadas maneras. Incluso hoy día nosotros entendemos la ética, incluso que se ha dejado solamente para las grandes ideas, los grandes libros e incluso las profesiones. Y hablamos de la ética profesional. En realidad no se habla de la moral profesional, porque había una separación, y esta separación viene justamente desde su origen, ya que la moral viene de mores, que es el latín, que es la ciencia de las costumbres. Entonces, como nosotros actualmente decimos, bueno, la ética viene de los griegos y la moral, la moris, viene de los romanos, y nosotros nos imaginamos, o tenemos cierta parte de imaginación, y decimos, bueno, los griegos, ¿qué es lo que hacían? Estaban todo el día sentados pensando, ¿cierto? Con sus togas, ahí conversando al estilo, lo que nosotros conocemos como el estilo socrático, platónico, y la verdad es que hablaban de ideas, etcétera, etcétera. En cambio, los romanos eran hombres de acción, por lo tanto, la moral estaba basada en una serie de costumbres. Y nos hemos quedado finalmente con parte de esas ideas y hoy día hemos separado nuestra sociedad y hemos dejado la ética para solamente las ideas, los pensamientos, y hemos dejado la acción para la moral. Entonces, como les daba el ejemplo, cuando alguien habla de una profesión, dice faltó a la ética profesional, no a la moral profesional. Y cuando alguien rompe una costumbre social, dice faltó a la moral y a las buenas costumbres. Entonces se fijan cómo tenemos elementos separados. Y de hecho, yo espero no ofender a nadie, aquí no sé si hay algún abogado o no, no solamente es un ejemplo, que nosotros incluso en nuestra sociedad se aceptan cosas que, si uno los analiza profundamente, van un poquito en contra del bienestar social. En cuanto a la abogacía, ¿cierto? ¿Qué sería la ética profesional? Alguien que guarda un secreto profesional y es posible que él defienda a un delincuente. Y su ética dice que él no debe, ¿cierto? Expresar que esta persona cometió el crimen. Y luego, en un juicio, él a través de la ley, a través de ciertos resquicios legales, a través de etcétera, etcétera, puede hacer a través de una, no sé si sería una buena acción profesional, pero a través de un conocimiento acabado de la ley o de la norma, podría sacar libre a un delincuente. Éticamente, él actuó en forma profesional, actuó correctamente. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la moral, eso es un daño para la sociedad. Entonces tenemos cómo dos elementos conviven aunque están absolutamente fuera de la lógica. ¿Qué es lo que propone la filosofía? La filosofía propone que nuestros pensamientos deben estar acorde con nuestras acciones. Y si nosotros hoy día, me voy a salir solamente un momento del tema y vemos cuál es nuestra gran crisis social que tenemos hoy día, es una crisis ética y moral, donde quienes tienen que ser las personas éticas o morales para llevar X determinado tema, finalmente nos damos cuenta que no tienen la ética ni la moral necesaria. Por lo tanto, ¿qué propone la filosofía? Es tener un pensamiento y una acción correcta, de acorde a lo que estamos buscando. Y lo que estamos buscando es el conocimiento profundo de las cosas. Sin aburrirlos más sobre este tema, me parecía muy interesante como introducción para saber cuál es el sentido de la búsqueda de esta luz y de esta sombra. Si hay alguien que tenga alguna pregunta sobre esto, por favor, hágala, si no, para avanzar. Bueno, luz y sombra o luz y oscuridad.
Bueno, claramente simbolizan valores complementarios o altamente o alternantes de una evolución. Estos elementos, no voy a hablar solamente de lo práctico, porque claramente vemos cómo se pasa de la luz a la sombra, sino que vamos a hablar de lo simbólico, y que esto nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el simbolismo del yin y el yang, y otros más. O sea, cómo pasa lo blanco, pasa a lo negro, e incluso, si nosotros vemos ese símbolo, en el blanco hay un punto negro, y en el negro hay un punto blanco. ¿Qué simboliza aquello? Que nada es absolutamente claro, ni nada es absolutamente oscuro, sino que son valores complementarios que se van alternando constantemente. Y tenemos grandes ejemplos como el día y la noche, el invierno y el verano, etcétera, etcétera. O sea, hay un proceso evolutivo que va constantemente en movimiento. Entonces, este conocimiento se simboliza desde el punto de vista de la filosofía en el sol y la luna, como elementos, digamos, que están absolutamente contrarios, pero que son complementarios, ya que el sol está cuando hay luz y la luna aparece cuando está de noche. Entonces son los símbolos que los vamos a encontrar constantemente. Por ejemplo, en el Hatha Yoga, el Hatha significa sol y luna, que estaría hablando de las dos polaridades de la energía. Entonces nos vamos a encontrar que este elemento de opuestos complementarios siempre está. Para los budistas chinos tiene también el sentido de la iluminación. O sea, para ellos la luz significa iluminación. Alguien que ha adquirido la luz plenamente es que se ha iluminado. En el Islam, la luz simboliza el espíritu. Y de hecho, podríamos hablar también de la filosofía de los zoroastrinos o Zoroastro, que ellos imaginaban la luz y que nosotros, nuestro espíritu o nuestra alma o aquello interior, como queramos denominarle, era como un pequeño fuego y que se iba pasando de lámpara en lámpara. Y en ese concepto decían que cuando una lámpara estaba vieja, ese fuego se pasaba a otra lámpara. Y así sucesivamente. Era una forma también de que cómo explicaban la reencarnación desde el punto de vista de los zoroastrinos, que es una religión ya casi acabada, pero muy antigua. Y en este caso, el Islam es una parte de una continuidad de aquellos conceptos, si bien no desde el punto de vista de la reencarnación, como ellos lo planteaban, pero sí en ciertos simbolismos, donde la luz reflejaría o representaría el espíritu. También en el Génesis se habla simbólicamente del Fiat Lux. ¿Qué es el Fiat Lux? Es cuando en el Génesis se dice, hágase la luz. Ese elemento tan simbólico justamente es que se haga la luz, que se haga la vida, que empiece todo. Es como dirían en el cine, luz, cámara, acción. Justamente el Fiat Lux es eso, que comience todo, que se haga la luz. Entonces vamos a darnos cuenta cómo la luz tiene diversos simbolismos, pero en todos está relacionado con la vida, con la generación. También se relaciona la luz primordial con el verbo. Y el verbo no solamente es aquello que se verbaliza, que es la palabra, que efectivamente tiene su expresión, sino que el verbo comenzaría previamente y que estaría relacionado con el pensamiento y con la creación. Porque para yo poder verbalizar algo o decir algo, primero debo pensarlo. Y antes de pensarlo, podríamos decir que debo crearlo. Entonces hay todo un proceso hasta que llega a que sea efectivamente una acción, el verbo, porque el verbo es eso, es acción. No solamente el verbo de verbal, sino que el verbo como una acción. Entonces nos damos cuenta que la luz primordial se lleva a cabo con el verbo. O sea que estaríamos un pensamiento primero. Porque detrás de toda acción tiene que estar el pensamiento. Detrás de toda acción tiene que estar la luz. Esto es como el alfarero, que genera su vasija, pero antes de hacer la vasija, tomar la greda y empezar a moldearla, tiene que haber pensado el jarrón,
y tiene que haberlo creado. No es que un día iba pasando, tomó barro y hizo algo, sino que tuvo una intención, una creación previa. Entonces también a este simbolismo, que es la luz primordial, se identifica en el verbo, o sea, en la acción. Por lo tanto, cuando yo hago algo correcto o algo que he creado, es porque primeramente hubo una luz que me llegó, una idea, la cual pude plasmar. También dentro de los simbolismos se habla que la luz ceda a las tinieblas, tanto en el orden de la iluminación cósmica como de la iluminación interior. Entonces también simbólicamente se dice en todos los simbolismos de todas las grandes pensadores, pensamientos, civilizaciones, que cuando aparece la luz retroceden las tinieblas. Y lo mismo se expresa, porque aquí aparece el axioma egipcio, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, y si eso pasa afuera, a través del simbolismo, por ejemplo, egipcio, se dice que también en lo interno, cuando una persona se ilumina, y recuerden que antes decíamos que la iluminación significaba adquirir conocimiento, por lo tanto, cuando una persona adquiría conocimientos, iban retrocediendo también las sombras interiores. Por ejemplo, San Pablo, y también en el Corán, en el Rig Veda, en los los textos taoístas y budistas y en la gnosis ismaelita, también se advierte este tema de la retirada de las sombras cuando entra la luz. De hecho, nosotros tenemos grandes sucesos astronómicos todos los años, y que si nosotros los analizáramos, justamente uno es cuando retroceden las sombras gracias a la luz, y en el otro es cuando retrocede la luz y ganan las sombras. Y me refiero a los solsticios. Por ejemplo, el solsticio de invierno es la noche más larga. Por lo tanto, después de la noche más larga, ¿qué viene? Viene el día, y de ahí comienza la Tierra a acercarse al Sol, hasta que llega el solsticio de verano, donde aparece el día más largo. ¿Y qué pasa después de eso? Comienza la Tierra a alejarse del Sol. Por lo tanto, tenemos en uno que están las sombras y empieza a ver, y vence la luz porque se empieza a acercar al Sol, y en la otra, que es el de verano, está la luz y se comienza a alejar del Sol, por lo tanto empiezan a vencer las sombras. Estamos hablando de dos procesos naturales de nuestro sistema solar, donde efectivamente en uno vence la luz y en otro vence la sombra, y se van alternando cada 6 meses. Y entre medio tenemos los equinoccios, que son estados iguales, el otoño y la primavera. Bueno, más allá de la luz están las tinieblas, la esencia divina que no es cognoscible por la razón humana. Entonces, desde el punto de vista simbólico, las tinieblas o la oscuridad no es mala, sino que estaría previo incluso a la luz. Es algo que vamos a ver al final con un símbolo que es muy conocido, pero a veces poco entendido. Pero quiero dejar esa idea que desde el punto de vista filosófico más profundo, justamente en estas tinieblas está la esencia de la creación, y que nosotros no seríamos capaces de entenderlo, y que sería previo a la luz. Por lo tanto, aunque la luz del sol es la expresión de la potencia celeste para nosotros, no aparece como algo inmutable, porque de hecho el sol se va a destruir en algún momento y podría desaparecer, y la vida desaparecería con el sol, o con la luz en realidad, porque lo que nos da la vida en el planeta no es el sol, literalmente, porque nos quemaría, es la luz del sol. Por ello, si la luz del sol muere cada tarde y renace cada mañana, el hombre, el ser humano, toma esperanza y confianza de la perennidad de la vida. O sea, nosotros vemos los ciclos diarios. Por lo tanto, si hay ciclos diarios, nos vamos dando cuenta que este ciclo no solamente es de día y noche, sino que lo vemos de año tras año y así sucesivamente. Y de hecho, el mismo Sol gira en torno al centro de la galaxia
y que dura aproximadamente 12.000 y tantos años. Entonces hay un ciclo, y estamos viendo que la vida tiene ciclos, pequeños ciclos, día y noche, y grandes ciclos. La luz del cielo es la salvación del hombre. Por eso los egipcios hacían coser sobre una mortaja un amuleto que simbolizaba el sol. O sea, cuando morían, pegaban un amuleto en estas vendas. La luz es amor, y en los primeros siglos de la iglesia el bautismo le llamó la iluminación. Entonces también nos vamos a dar cuenta que en distintos cultos aparece este tema de la luz. En el Antiguo Testamento se habla de día y de la luz de la creación divina, de Dios. Es el Dios, es el mismo Dios en la luz. Cristo se dice de sí mismo: yo soy la luz del mundo. Y los discípulos también deben serlo, convirtiéndose en reflejo de la luz de Cristo. Y en Egipto, el dios Set simboliza la luz de las tinieblas, maléficas y temibles, mientras que Anubis es la luz vivificante y favorable. Y recordemos que la luz primera, que en este caso en Egipto sería Set, estaríamos hablando que está previo a la luz que nosotros conocemos simbólicamente hablando. Entonces he puesto varios ejemplos de distintas religiones, distintas culturas, donde nos damos cuenta que la luz es muy importante y siempre refleja algo, siempre encierra un misterio, y eso es lo que hay que ir descubriendo. Bueno, con respecto al simbolismo, lo he hecho bastante rápido porque en realidad tendríamos aquí mucho tiempo encontrando relaciones simbólicas. Y dentro de ese mismo simbolismo, la filosofía plantea ciertas características de la luz. Así que vamos a pasar a aquello ahora. Pero previamente vuelvo a preguntar si es que alguien tiene alguna pregunta, me la puede hacer ahora, y si no, continuamos. Mientras tomo agüita. Yo quiero acotar algo sobre lo que estaba mencionando, que hay como típico que en los dibujos animados o en cosas aparece cuando un personaje tiene una idea, una ampolleta en la cabeza, como que se ilumina algo. Me recordó mucho esa imagen que es muy típica en los dibujos animados cuando usted estaba hablando de la luz y sobre estas ideas que aparecen. Sí, claro, así lo explican simbólicamente, que el pensamiento, ya el hecho de pensar es algo concreto, es el verbo, es la acción. Por lo tanto, habría algo previo. Y ese sería como lo que tú dices, ese chispazo así como ¡ping! ¡Ah! Y ahí viene el pensamiento. Pero hay algo previo que desconocemos. De hecho, me puedo equivocar, si hay algún biólogo acá me podrá corregir. Creo que ya se han hecho muchos estudios del cerebro, desde dónde viene el pensamiento. Y no se sabe, porque en realidad de repente dice que como que cae un rayito, así como si fuera un rayo en el cerebro, y se ramifica. Y ahí aparece el pensamiento, pero hay algo como que pega un chispazo, y de ahí surge. Entonces, en verdad que efectivamente parece que fuera así, como que una ampolletita, ¡pum!, algo nos iluminara, y luego vendría y se esparcería por nuestro cerebro y de ahí a todo nuestro elemento biológico aquella idea. Pero habría un paso previo. Por lo menos simbólicamente se nos dice que es esa luz que nos llega. De hecho, se habla mucho también cuando dice se encienden las neuronas. Nuevamente asociado a la luz. Claro, exactamente. Bueno, continuamos. Propiedades de la luz. Oye, no sé, me van a disculpar si no están muy buenas las fotos, pero es lo que encontré. Hice un esfuerzo. Y la filosofía dice que es homogénea, inmóvil, elástica y plástica. Ahí ustedes después podrán filosofar al respecto si como ustedes la ven de la misma manera, pero por lo menos la filosofía nos dice que la luz tiene estas propiedades: homogénea, inmóvil, elástica y plástica. ¿Qué quiere decir esto? Que es homogénea porque no está constituida por diversas partes, sino que la luz es una. Y lo que homogéneo es, puede ser inmóvil o estático, porque si es uno, no puede moverse en lo profundo.
Pero ¿cómo puede ser la luz elástica y plástica? Asumir diferentes formas, si es la no forma o si está inmóvil, ¿cómo? Bueno, son las grandes preguntas filosóficas y tratar de explicar y entenderlo. Para tratar de explicar y entenderlo realmente, la verdad es que no podemos determinarnos solamente en la luz, sino que tenemos que aplicar esta luz. Y para eso tenemos que entender y comprender el desarrollo de la vida, porque desde el punto de vista filosófico, la luz es vida. Entonces, si queremos entender estas características, que son lo homogéneo, lo inmóvil, lo elástico y lo plástico, vamos a tratar de adentrarnos en la vida y veremos si podemos entender estas características. Por lo tanto, luz y vida. Luz y vida pueden parecernos cosas diferentes o independientes, pero cambiemos la palabra de luz por la de vida y pensaremos por un instante que todo es vida. Así la vida tendrá los mismos caracteres que esotéricamente se le atribuyen a la luz. La vida, como luz, es absoluta, infinita, no se puede medir y por lo tanto goza de las características que anteriormente habíamos visto. Entonces, efectivamente, si nosotros solamente analizamos nuestro mundo, nuestra Tierra, nos vamos a dar cuenta que la verdad, que lo que produce la vida no es el sol, sino que es la luz del sol. Y nosotros, si queremos que algo crezca, ¿qué tenemos que hacer? Poner luz. De hecho, hoy día se hacen cosas terribles. Por ejemplo, las gallinas, para que pongan más, se les ponen unos focos las 24 horas del día, que asemejan la luz del día, para que crean que o cada ciertas horas se lo prenden, así como que amaneció y pongan un huevo. Entonces la hacen poner, la verdad que desconozco exactamente el proceso, pero 2 o 3 veces al día, porque amaneció y ponen un huevito. Pasan 5 horas, amaneció, entonces hay una sobreexplotación. ¿Y cómo lo hacen? A través de la luz. Hay un engaño. Los mismos invernaderos, una parte es el calor, por supuesto, pero otra es la luz, que también tienen que tener luz para que las plantas crezcan a través de la luz. Entonces nos damos cuenta cómo no solamente el calor, sino que la luz es la que produce ciertos elementos. Entonces la luz es vida. Y eso es lo que nosotros entendemos. Luz es vida. Entonces, por un momento, cambiemos la palabra luz por vida, porque finalmente la luz produce vida. Y de hecho, en sus fotografías, la luz y la sombra es la que le da vida o movimiento a su fotografía, me imagino. ¿Cierto? Eso hace que tenga ciertas características y uno puede interpretarlas. Porque justamente, y vamos a entender la sombra como una falta de luz, más que como la sombra en sí. Por lo tanto, si cambiamos esta palabra luz por vida, ¿qué tendremos? Primero, homogénea. La homogeneidad. La vida deviene de la vida una, que nosotros le vamos a llamar universo, que es uno, de universo, que es uno, que están todas las cosas. No hay calidades de vida, ¿cierto? No podríamos decir que una vida es mejor que otra. Simplemente podemos decir que hay una vida que tiene mayor cantidad de vida o mayor cantidad de luz, pues su condición es la misma en una galaxia o en una ameba. La vida está presente en todos lados, solamente uno tiene mayor o menor cantidad. A mayor evolución, se dice, hace falta mayor cantidad de vida, energía. Por lo tanto, mientras más evolucionado está algo, necesita más luz, más vida, para acceder ¿a qué? A esos planos de conciencia superior. Por ejemplo, a un mineral le basta con el plano físico, a una piedra. Y está bien, pero es vida dentro de ese plano. En cambio, los seres humanos necesitamos más planos. No solamente necesitamos el físico, sino que tenemos un plano energético, tenemos un mundo emocional y tenemos un mundo mental. Por lo tanto, necesitamos distintos tipos de luz, distintos tipos de energía, distintos tipos de vida. Pero hay que insistir que la calidad de vida es la misma. La calidad de vida del ser humano es la misma que de una piedra, que de una planta o que de un animal. Lo que cambia es la cantidad que necesita para expresarse.
Es por eso que en aquel concepto la filosofía fundamenta el respeto a todas las formas de vida, porque en el fondo todas las vidas son iguales. Y vuelvo a insistir, y disculpa que sea insistente, pero lo que cambia es la cantidad. Solamente es eso. Porque si nosotros nos miráramos profundamente, daríamos cuenta que somos miles de células que están unidas. Por lo tanto, la vida es en la célula y los otros son uniones de muchas células. Entonces la vida es una. Si no lo entendemos así, lo que produce el no entender este elemento homogéneo es la gran herejía de la separatividad. Pueden variar las formas, pero no estamos separados unos con otros. Esta es la gran herejía, se le llama de esa forma, porque es el gran error que comete el ser humano cuando no entiende la vida una, cuando no entiende que la luz es una para todos. Sino que creemos que mi luz o mi vida es mejor que la de otro. Mi vida vale más que la de otro. Yo, no sé, soy mejor que otro. Entonces vienen una serie de conflictos humanos que nos vamos encontrando. Y así como delante hablábamos del problema que tenemos hoy día, donde no hay relación entre la ética y la moral, y nuestra sociedad permite que alguien actúe moralmente incorrecto, pero realiza una acción profesional para obtener dinero y lo encontramos que está bien, ese conflicto que tenemos se suma a este conflicto de la unión de los seres humanos. Entonces hay algunos que se creen mejores que otros, no solamente entre los seres humanos, sino que con los animales o con las plantas, con los minerales. No hay respeto y por lo tanto estamos en un gran conflicto. Tenemos un gran problema. Esto sería como tomar una madera y botarla, o cortar un árbol por cortarlo. Yo lo puedo cortar y le doy una bella forma, le doy, no sé, hago una silla, o le doy un uso correcto, etcétera, no sé. Hay muchas maneras de actuar correctamente con un vegetal, lo mismo con un animal, etcétera, etcétera. Pero solamente eso tiene que venir de un proceso, y voy a utilizar una palabra filosófica, de conciencia. En la medida que yo tomo conciencia de esta unidad, tomo conciencia de lo homogéneo de la vida, puedo respetar la vida. Si yo no tomo conciencia de aquello, puedo tener un respeto, pero va a ser un respeto parcial, quizás autoimpuesto o impuesto por la sociedad o por un momento, por una moda. Y que alguien podría decir, bueno, pero está bien, sí, está bien para el momento, pero lamentablemente eso se pasa y cuando se pasa nos olvidamos. Ahí por ahí Patricia, cuando me presentó, decía, bueno, más de 20 años haciendo clases de filosofía, y es verdad, y he visto muchos jóvenes, muchísimos jóvenes, y que claro, cuando en su juventud toman eso, no, el respeto a todo el mundo, pero salen de la juventud, entran al mundo laboral, entran al tema de ganar dinero y se empiezan a olvidar de aquellos conceptos, de aquellas ideas, ideales, pues dicen, no, es que no son para jóvenes. Yo ahora estoy maduro, ¿cierto? Ahora tengo que hacer la vida, y bueno, y nos vamos olvidando. Por lo tanto, este tema, si no hay una conciencia real, la verdad es que no pasa de ser una moda. Y creo profundamente que este concepto de unidad del ser humano no es una moda, sino que es algo que debe estar profundamente arraigado en nuestros corazones. Pero bueno, la vida también tiene un concepto, igual que la luz, que es la inmovilidad. Y si nosotros entendíamos que la vida era una, del universo, uno, entonces ¿cómo se va a mover? No tiene movilidad, porque es uno. Porque si existiera otra, ya no sería única, sino que habría dos. Y en realidad esto es un concepto un poco complejo de entender. O sea, es simple, pero es complejo de entender porque nosotros vemos constantemente la división. Nuestra mente tiene que partir, dividir para entender. Pero si nosotros logramos percibir que todo es uno y que la vida es una y que por lo tanto la luz, que es vida, es una, llega a todos lados. Entonces cuando nosotros vemos que algo está oscuro, está sombrío, es porque tiene falta de luz. Pero no quiere decir que ahí no llegue la luz. A lo mejor llega muy poco, pero llega la luz.
Solamente es que falta un poco de luz. Si no, no podría existir. De ahí es que se plantea la inmovilidad. Porque cuando nosotros vemos que llega la luz del sol, o decimos que aparece el sol, en realidad es que llega la luz del sol y ahí aparece la velocidad de la luz, que es lo más rápido que conocemos. Pero ¿el sol alguna vez se apagó? ¿La luz dejó de estar? No, solamente que nuestro planeta estaba girando y solamente le llegaba a un lado del planeta la luz y al otro lado estaba tapado por el mismo planeta, por lo tanto tiene la sombra, es falta de luz. Pero la luz está en todos lados, está en todo el sistema solar. Lo que pasa es que hay algo que se interpone entre el Sol y el planeta. Supongamos que la cámara que tengo aquí es el Sol, ¿cierto? Y hay algo que, y ustedes hoy día no me ven la cara, pero mi cara sigue estando, simplemente hay algo entre medio que es esta vasija. Entonces la luz siempre está. Lo que pasa es que hay algo que lo intercepta y simplemente la luz se abre paso. De ahí es que podamos entender este concepto de la inmovilidad de la luz. Pero también, imagínense, es inmóvil, pero es elástica. Y para entenderlo tomamos a la vida. Dice que la vida se multiplica a través del tiempo. Los seres más pequeños se vuelven mayores y complejos, más complejos e inteligentes. Se expande en el origen, pero al llamado retorna y se convierte otra vez en una sólida esfera. Y cuando llega nuevamente el origen, que en la India le llaman Manvantara, cuando muere Dios, entonces, con los trozos de Dios, vuelve una vez más a las pequeñas vidas, o sea, un pralaya, que es el retrotraerse, y ese es el eterno yin-yang. O sea que hay, si bien el universo, la vida, la luz es una, hay un constante proceso de crecimiento o de expansión y de volver al origen. Expansión y volver al origen. Esto estaría muy relacionado con las teorías del origen del universo planteadas hoy día, digamos, científicamente, que el universo estaría en constante expansión y que llegaría un momento en que esto se contraería. Ese movimiento que hoy día la ciencia reconoce es lo que la filosofía le llama elasticidad, porque está la luz o la vida está constante, ahora por lo menos lo que nosotros conocemos, que se está moviendo, se está expandiendo. Pero de acuerdo a las teorías filosóficas, esto va a llegar a un momento que se va a contraer, muy similar a lo que dice la ciencia hoy día. Por lo tanto, estaríamos hablando de esta elasticidad que va y vuelve. ¿Qué le agrega el concepto filosófico? Que una vez que vuelva, esto no se acaba, sino que se va a volver a expandir y va a volver. Entonces, a eso le llama la elasticidad de la vida o de la luz. Plasticidad. La vida toma las formas más fantásticas y variadas para adaptarse a las necesidades del medio. O sea, nos vamos a dar cuenta cómo esta luz asume distintos roles y distintas características de acuerdo a la materia y al medio en el cual se relacione. Y esto lo vamos a ver a través de la gran diversidad de formas de vida. Imagínense solamente en nuestro planeta. ¿Cuántas formas de vida hay conocidas? Miles, y por qué no decirlo millones, de animales, insectos, plantas, muchos aún desconocidas. Los seres humanos somos más de 7.000 millones y todos somos distintos. Todos tenemos rasgos distintos, por lo tanto la vida tiene una plasticidad absoluta, se va adaptando, va creciendo, se desarrolla, se modifica, ayuda al propio ser vivo a adaptarse al medio, se adapta a la vida, por eso que se dice que la vida es absolutamente plástica, no solamente elástica, que llega a todos lados, sino que además de elásticamente llegar a todos lados, es muy plástica, porque se va adaptando a todos los medios, a las necesidades y a los requerimientos de la vida o de quienes manifiestan la vida o de quienes tienen que ejercer la vida.
Porque esto habría que sumarle un concepto, solamente superficialmente lo voy a comentar, que es el concepto de para qué estaríamos en la vida. Como seres, estaríamos para un proceso evolutivo. Y ese proceso evolutivo, de acuerdo a la calidad, a la cantidad de vidas que tengamos, por ejemplo, un ser humano, un animal o un vegetal, es distinta. Por lo tanto, como ser humano, yo necesito una cantidad de vida para realizar mi proceso de vida, de creación, de evolución. Por lo tanto, la vida o la luz se debe adaptar plásticamente a mi necesidad. Lo mismo va a suceder con los animales, que la vida o la luz se va a tener que adaptar plásticamente a las necesidades del animal, lo mismo a las necesidades del vegetal y lo mismo a las necesidades del mineral. Y como decíamos, un mineral en realidad, gran parte de sus necesidades están en lo físico. Luego los vegetales no solamente van a requerir una plasticidad física, sino que también energética. Porque nos damos cuenta que los vegetales, tenemos por ejemplo los que tienen pasto en sus casas, tienen que cortarlo cada 15 días, porque si no crece, 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 y los árboles hay que podarlo todos los años, los frutales dan frutos, porque hay una necesidad energética de crecimiento constante. En el caso de los animales también, bueno, tienen algo físico, tienen algo energético, porque tienen energía, mucha energía los animales, pero además los animales tienen algo llamado instinto. Y ellos necesitan una energía instintiva que está relacionada con la supervivencia física y la procreación o el mantenimiento de la especie. Entonces ellos necesitan mantener la especie y necesitan sobrevivir. Y para eso necesitan una energía distinta a la que le llegaba a los vegetales. Y el ser humano, por otro lado, como decíamos, tiene un elemento físico, que todos lo vemos, un elemento energético, por algo estamos vivos, tiene un elemento instintivo, pero además tiene un elemento distinto, que es el elemento racional, pensante, y que para eso necesita un tipo de energía distinta y que se va a expresar, por ejemplo, en una capacidad cerebral distinta. Y para eso la vida debe adaptarse plásticamente. Entonces vemos como, si bien la luz, la vida nos llega a todos igual, la cantidad es distinta y para esa cantidad aparece el elemento plástico que tiene que adaptarse a cada una de las vidas. Es así que la luz se va adaptando y eso ustedes también la podrán captar. Por lo tanto, las características de la luz y la vida pueden parecer contradictorias para la mente, que pretende considerarlas como verdades absolutas, cuando en verdad son pseudo absolutos, porque en esta vida, que podríamos llamar nuestra, en contacto con la materia, nada es absoluto. Nadie tiene la verdad absoluta. Estamos en búsqueda de algo. Todas las cosas a nuestro nivel mental son relativas. Participan de lo uno y de lo múltiple, de la luz y de la sombra. Todo es una mezcla de sombras y luces en diferentes gradaciones. Nuestra mente concreta, la que estamos utilizando ahora, no es absoluta y por eso mismo no concibe los valores absolutos. La mente tiene un techo y tiene un suelo, un límite arriba y un límite abajo, que la convierten apenas en una capa mental intermedia con la que pretendemos conocer el universo, y es por eso que no lo podemos hacer. Porque para comprender el universo no basta con medirlo, sino que tenemos que penetrar en el porqué de la naturaleza. Si pensamos que nosotros somos incapaces de dar vida, caeremos en la cuenta de quién da la vida entonces. Ese se la da a todas las cosas. Y además es de su propia naturaleza lo que crea. Solo lo que hace es distribuir la vida según la capacidad del receptáculo. Por lo tanto, la luz o la vida que nosotros recibimos es distinta a la que recibe otro ser vivo. No es mejor ni peor, sino solamente distinta. Y así ustedes también, me imagino que en su fotografía se darán cuenta que hay elementos que reciben más luz que otros, por ejemplo, o que absorben más o menos luz.
Y esto está relacionado con las capacidades del receptor. Muy bien, con respecto a las características de la luz y de la vida, ¿hay algún comentario o preguntas antes de pasar al otro elemento, que es un poquito más, digamos, complejo? No, muy bien. Vamos a la vida y la muerte. Son elementos, la verdad es que muchas veces que no nos atrevemos a conversar. De la vida quizás sí, porque hablamos de la vida, pero de la muerte generan un poquito de temor en muchas personas, por educación, por cultura, por religión, lo que sea. Sin darnos cuenta que son elementos cotidianos, que constantemente estamos conviviendo con ellos. De hecho, en boca de algunos filósofos, como el Buda, ya decía que el hombre comenzaba a morir desde que nacía, y así sucesivamente. Platón comentaba que para saber morir había que saber vivir. Entonces nos vamos a dar cuenta cómo la filosofía, cómo los grandes pensadores desde un inicio han tocado estos temas. Son temas fundamentales, temas muy importantes que tenemos que tomarlos en cuenta. Y jamás podemos olvidar que son dos caras de la misma moneda: la vida y la muerte, la luz y la sombra. Vida y muerte. Entonces entendemos que son un par de relatividades. Porque la pregunta que nos haríamos, ¿qué es lo que está vivo? ¿Qué es lo que está muerto? Entonces, hace algunos decenas de años atrás, se decía que las piedras estaban muertas. Pero en realidad, hoy día, con todos los avances científicos, sabemos que las piedras están vivas, porque incluso se mueven y crecen a una velocidad lenta, muy lenta. Pero finalmente están vivas. Entonces, ¿a qué le llamamos vida y a qué le llamamos muerte? La vida y la muerte dependen del punto de vista del cual observemos. Porque si estamos aferrados al cuerpo, morir, ¿qué va a hacer? Perder el cuerpo. Si estamos aferrados al alma, morir es perder el alma. Si estamos aferrados al espíritu, morir sería perder el espíritu. O ustedes podrían poner cualquier ejemplo y morir sería aquello. Hay gente, ¿cierto?, que se aferra a otra persona y la otra persona muere y la persona dice, he muerto en vida. Entonces, la muerte en realidad tiene relación con el punto de vista al cual la observemos. Por eso que la pregunta es tan válida. ¿Qué es lo que realmente está vivo y qué es lo que es estar muerto? ¿Qué es lo que es vida? ¿Vida es lo que respira? ¿Vida es lo que tiene pulso? ¿Vida es lo que tiene calor? Porque no sé, si vida fuera respirar solamente, a lo mejor un fuelle tendría vida entonces, porque toma y bota. Si vida sería tener calor, no sé, una estufa tendría vida. Como tal, biológicamente, como lo pensamos. Y en realidad es mucho más que eso. Por eso que hablamos de un par de relatividades, y la vida y la muerte, desde el punto de vista de la filosofía, no existen. Porque en realidad serían dos aspectos de la vida que es una sola, y que se manifiesta de una manera o se manifiesta de otra. Es lo mismo que la luz y la sombra. La luz es una sola, inmóvil, eterna. Lo que pasa es que a veces vemos la luz y otras veces no, porque a veces nos tapa la luz algo y cuando se corre nosotros vemos la luz, pero la luz siempre ha estado. O sea, la vida siempre está. Lo que pasa es que a veces vemos físicamente y otras veces no vemos físicamente, pero desde este punto de vista la vida sigue existiendo. Tal vez nosotros consideramos que vida es lo que tenemos ahora. Sin embargo, hemos venido de algo y ese algo estaba vivo antes. Es como cuando nosotros vemos que se unen, ¿cierto?, un hombre con una mujer y nace un bebé. Ese bebé no surge de la nada, porque previamente hubieron dos personas
que mandaron dos células distintas, que se unieron con distintas características, generaron a un tercer personaje, ¿cierto? Por lo tanto, ese personaje no salió de la nada, sino que venía de dos cuerpos anteriores. Por lo tanto, desde el punto de vista interno, es que podemos dar aquella posibilidad que existe un mundo interno también, vendríamos de algo. No podríamos haber surgido de la nada. Si así como el cuerpo físico surge de esta unión de dos elementos, en lo interior también vendríamos de algún lugar. O sea, que podríamos haber estado vivos antes y solamente habríamos surgido en esta vida. Por lo tanto, no mencionamos el hecho de que el cuerpo, una vez muerto, se digrega en diversas sustancias que favorecen diversos procesos. Entonces, ¿cómo hablar de la muerte? ¿Cierto? Nosotros decimos que el cuerpo se empieza a destruir y ahí, bueno, viene la tierra, lo absorbe, aparecen, no sé, bichitos que comen y todo esto se regenera con la madre tierra y que vuelve al proceso. Por lo tanto, esa muerte dio vida a otros seres, alimentó a otros seres. Por lo tanto, aquí vendría este concepto de la energía también, que en realidad ninguna energía se pierde, sino que solamente se transforma. Y la luz produce energía. ¿Cierto? Nosotros tomamos la luz del sol y esto puede producir electricidad, produce energía, por lo tanto la luz es energía, la luz es vida. Y si la energía no se pierde, todo se transforma, entonces la vida no se pierde, solamente se transforma, por lo tanto la luz, nada se pierde, solo se transforma. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de muerte? Simplemente hay una transformación. Entonces, vida y muerte. En realidad, no hemos nacido. Podemos decir que hemos aparecido en la vida. Para la filosofía, el concepto de vida no puede depender de las meras actitudes externas. Nosotros no podemos decir que estamos vivos porque sentimos algo. No podemos decir que estamos vivos porque comemos solamente o porque tenemos ciertas reacciones. Para tener vida hay que tener conciencia de la vida. O sea, estar absolutamente involucrado en la vida. Si es que no, desde el punto de vista de la filosofía, tomo conciencia de mi vida, de lo que debo hacer, en realidad no sé si podríamos decir que estamos viviendo. A lo sumo, estamos en la vida dormidos, pero no despiertos. Porque para vivir la vida hay que estar conscientes. Para vivir la vida hay que hacer algo. Como por ejemplo esto que están haciendo ustedes, que hablaban recién, este elemento de transmitir la cultura a los jóvenes. Eso es estar vivo, eso es vivir. Porque todos ustedes podrían estar en este momento en sus casas, no sé, viendo televisión, haciendo cualquier cosa, pero han decidido voluntariamente hacer algo. Y eso es vivirlo, eso es vivir la vida. Es decir, sí, aquí estoy, tomo conciencia de que hay algo que quiero transmitir, hay algo que quiero hacer, y eso es fundamental. Eso es vivir. El no tener conciencia de aquello, podríamos decir que está vivo, pero está dormido. Por lo tanto, vida y muerte, desde el punto de vista de la filosofía, y vuelvo a insistir, son ilusión. Porque así como algún día fuimos niños y tuvimos un mundo infantil con autitos o con muñecos, ahora eso cambió. Y dentro de muy poco habremos llegado a la vejez algunos, a otros les falta más todavía, pero sin duda que seremos los mismos por dentro. Y siempre cuando yo toco estos temas así de la vejez, lo interno, yo digo, oye, yo me siento igual como si tuviera 20 años, no sé, igual de entusiasmado, igual de vivo, que quiero hacer cosas. Me doy cuenta que estoy más viejo, que ya me he salido canas, que me cuesta un poco más cuando hago algún deporte, como ahí Patricia decía, me gusta hacer deporte, ya. A veces me duele un poquito más que antes, digo, bueno, sí, en realidad estoy un poquito más,
Mi cuerpo está más viejo, pero yo internamente, si bien he madurado, he aprendido muchas más cosas en la vida, pero internamente, aquello profundo, siento que sigo siendo el mismo y que tengo las mismas ideas, los mismos ideales por los cuales seguir luchando, por los cuales seguir transmitiendo que tenemos que vivir la vida de una manera más profunda. Y eso también me hace entender esto de que la vida y la muerte es relativo, porque mi cuerpo ha cambiado. Y si biológicamente ya mi cuerpo incluso lo he cambiado varias veces, porque que dice cada 7 años se renuevan todas las células y poco menos que voto todo y se renuevan, o sea, ya he muerto sin darme cuenta, pero internamente sigo siendo el mismo. Tengo las mismas convicciones, el mismo entusiasmo. Bueno, el mantener aquello me parece que es el concepto de conciencia de la vida que tenemos que tener. Y eso es estar vivo. Lo otro es estar dormido. Y podemos estar dormidos en vida o podemos estar dormidos en la muerte, como sea. Pero la vida y la muerte son simplemente, desde el punto de vista de la filosofía, ilusión. Porque yo podría estar biológicamente activo, pero a lo mejor estoy muerto internamente. No tengo ideales, no tengo nada por qué hacer, paso la vida sin ningún sentido. Entonces, de ahí el planteamiento que estaría en nosotros de la ilusión de la vida y la ilusión de la muerte. Y esta ilusión sería como este círculo. Ya que la pregunta sería, ¿cómo una cosa que está pudo haber comenzado? Si siempre ha estado. Sin embargo, cuando yo tracé este círculo, que lo hice a mano, no, mentira, ¿cierto? Pero supongamos que lo hice a mano, ¿dónde está el origen? Nadie puede saber dónde comencé y dónde terminé porque es un círculo. Pero en realidad el origen no está en el borde del círculo o de la circunferencia, sino que está en el centro, porque para hacer una circunferencia, ¿qué es lo primero que tengo que tener? El punto central. Si no, yo puedo hacer un óvalo, lo que quieran, pero para que sea una circunferencia tengo que tener un centro del cual genere esta circunferencia. Y yo les decía en el principio, cuando veíamos esto de el origen, que detrás de la luz estaban las tinieblas, justamente este símbolo es el círculo con un punto, que uno cree que en realidad es un círculo con un punto, pero si uno su mente la llevara a la tridimensionalidad y viera esto como un tubo, ¿qué es lo que ve en el fondo? Es una apertura. Y en esa apertura sería el origen, porque sería que antes que la luz que me sale acá en el foco, en este tubo, allá en el fondo está la primera luz, el primer punto del origen de todo. Y este tubo, ¿cierto?, se proyecta hacia adelante y lo que estoy viendo yo es la oscuridad del tubo y veo al fondo, veo el origen de este tubo, que es la primera luz. Y que, claro, se va a proyectar por este tubo y que finalmente yo voy a ver el foco de luz acá. Pero si yo lograra meterme en el tubo, vería que en el fondo es el origen de la luz. Por lo tanto, el origen de las cosas no está en lo externo, no es el tubo ni lo que sale del tubo hacia afuera, sino que está en la profundidad, allá en el fondo. Y eso es la filosofía, o por lo menos eso es lo que busca la filosofía, porque allá en el fondo está la luz. Lo que viene para acá, se fijan en negro, en la sombra, y luego aparece la luz. Y lo que decíamos que detrás de esta luz que vemos estaría la sombra, el cual sería, y detrás de eso estaría el origen, sería el punto inicial. Por lo tanto, no busquemos el origen de las almas en las almas, para aquellos que crean en el alma. No busquemos el origen del espíritu en el espíritu, para quienes crean en el espíritu. No busquemos el origen de las cosas en las cosas, sino el origen de todo estaría en este punto central, invisible, que origina la circunferencia, visible de la vida, luz, una.
Por lo tanto, la luz es eso, del punto de vista de la filosofía. Es el origen, la luz es la vida, y la luz es una sola, que toma diferentes características, diferentes tamaños, formas, cantidades, pero la calidad sigue siendo la misma, porque la vida es igual para todos. Así como me parece cuando se abre en estas antiguas cámaras, ¿cierto? Y sale de aquí un pequeño puntito, se abre, toma la luz y se guarda. Quizá ese mismo símbolo podría ser esta circunferencia con el punto central, que capta la luz y la trae, y la guarda, y la conserva. Ese símbolo a mí siempre me ha llamado la atención, cómo el ser humano logró, a través de su tecnología, captar un momento a través de la luz y plasmar esa luz en un elemento material. Y que es lo que nosotros vemos en la fotografía, ¿cierto? Y bueno, y una serie de otras cosas que después han aparecido. Pero esa fórmula de captar la luz y la sombra, y traspasarla a un elemento material, sin duda es un elemento muy profundo, que en el fondo es traspasar la vida de un plano a otro. Y en realidad, como decíamos delante, la vida no es que se pierda, sino que simplemente la luz y la vida se transforma. Bueno, esto es lo que yo había preparado para ustedes el día de hoy. Espero haber sido lo más claro posible, haber podido transmitir aquello de lo que busca la filosofía. Son temas muy, muy profundos, interesantes, podríamos quizás estar hablando mucho rato de aquello, pero me pareció bastante contundente, por lo menos los conceptos más profundos de la luz y los conceptos filosóficos. Así que traté de hacer un pequeño resumen, una pequeña propuesta de esto simbólicamente que representaba la luz para la filosofía. No sé si alguien tendría alguna pregunta, un comentario, pudiéramos conversar algo, sería también interesante poder realizarlo. Alguien escribió, Gianluca puso, es inmenso todo lo que se puede pensar sobre la luz y la sombra. Sí, incluso es abismante. Nuestra mente nos podría llevar a los orígenes del universo hasta la destrucción del universo. Así de potente es la luz y esta teoría o esta búsqueda del conocimiento. Yo quería comentar sobre, bueno, muchas gracias de partida por la charla, me encantó, me hizo mucho sentido muchas cosas que dijo. Una de las cosas que me quedó fue cuando asociaba la luz a la vida. Pensé mucho en las plantas, en cómo las plantas buscan la luz para su vida. Hace poco floreció una de mis plantas y la flor tendía a ir al lado de la ventana, donde llegaba la luz, como buscando esa luz. Me imaginaba muchas fotografías con eso, de repente cuando llegaba un haz de luz justo a esta flor, era súper interesante cómo se veía, como todo el resto estaba oscuro y había solo un haz de luz en la flor. De repente una fotografía que se me viene a la mente, que representaría hartas cosas, que tiene que ver con la luz, con la vida, como con esta búsqueda de la luz para sobrevivir. Otra de las cosas que se me vinieron a la mente era lo que decía Carl Jung sobre integrar la sombra en nuestra vida, desde el punto de vista psicológico. Como reconocer la luz que tenemos en nuestras cualidades y las sombras que quizás son cosas que no nos sentimos tan orgullosos de nosotros mismos, pero integrarlos para poder evolucionar como seres humanos, sobre todo en la parte psicológica. Integrar estas sombras que todos tenemos. Sí, bueno, ahí ese concepto lo podríamos englobar dentro de estos conceptos en la medida que yo tengo conocimiento me voy iluminando. Por lo tanto, la ignorancia o estos defectos, como tú dices, serían las sombras. Y efectivamente tenemos que integrarlos, pero integrarlos para darle luz. Recordemos que este proceso de que en la medida que la luz entra, va haciendo que retrocedan las tinieblas. Entonces, en la medida que yo
ejercito, fortalezco todos mis elementos, digamos, superiores, de virtudes, naturalmente los elementos, digamos, más oscuros van a ir retrocediendo. Porque aquí hay quizá, y disculpa que me tome un momento para explicar eso, que a veces nuestra sociedad trata de paliar los males. O sea, como que el mal te lo sacan en cara. Y en realidad lo que tendríamos que hacer es trabajar con lo bueno. Y en la medida que trabajamos con lo bueno, naturalmente lo negativo va a ir retrocediendo. Porque muchas veces aquello negativo aparece por falta de lo bueno. O sea, cuando vamos a decir que la sombra sería falta de luz. Entonces, si yo pongo luz, se acaban las sombras. Entonces, efectivamente, tenemos que convivir con ello, pero justamente para irle dando luz internamente. Luz internamente. Hola, primero que todo quería darle las gracias por esta charla. Me pareció un tema súper interesante desde la perspectiva en la que lo ha mencionado. Y igual yo creo eso de que muchas veces nosotros intentamos como, o sea, obviamente todos intentamos vivir como en la luz, pero muchas veces como también escapando de la sombra. Y igual yo creo que muchas veces, o sea, es necesario también mirar como quizás a las cosas que no nos gusta ver, como también mencionó, por ejemplo, el tema de la muerte. Todo eso son temas que muchas veces es necesario también enfrentarlos. Igual que, por ejemplo, en la fotografía, una fotografía es necesario también tener la sombra y todo para que se enmarque y tenga un efecto también, no sé, como que se enaltezcan ciertas características que uno quiere mostrar en la fotografía. Me pareció un tema súper interesante. Muchas gracias por todo, por la temática que también utilizó. Sí, Romini, gracias a ti por el comentario, porque agregar que por ahí un gran filósofo alguna vez le preguntaron eso, justamente esta dualidad de la humanidad, o sea, reconocer aquellas cosas negativas, o la sombra, como tú dices, y ponía un ejemplo y decía, ¿por qué es necesario para el ser humano? Pero le preguntaron, ¿cómo va a ser necesario aquello negativo? Le dice, tú tienes peces en la pecera, sí, y a tus peces les pones agua absolutamente pura, y él dice, no. ¿Y por qué no? Porque se mueren. Porque incluso necesitan aquellos elementos, digamos, esos bichitos que andan, porque muchas veces se alimentan de aquellos. Entonces, para el ser humano, en el proceso que estamos, justamente el reconocer aquella sombra y el trabajar con ellos, justamente nos hace, es nuestro proceso y tenemos que salir adelante con eso. No estamos en un proceso de todo, que todo sea perfecto, ¿no? Sino que estamos en un proceso de mejoramiento en lo individual y en lo social. Bueno, Aileen escribió, no hay que eliminar por completo las sombras, ni en la vida ni en la fotografía. Claramente en la no, fotografía las no sombras veríamos nada. Exacto, sí. son complementarios, puso ayer Lucas. Opuestos complementarios, como el yin y el yang. No sé si alguien más quiere comentar algo. Parece que no. Seba puso magistral la ponencia, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo parece que no me pregunto y les quisiera agradecer la posibilidad. Mira, nosotros, y esto me llamó mucho la atención por la posibilidad, pero nosotros, justamente en noviembre se celebra el Día Mundial de la Filosofía. Es el tercer jueves de cada noviembre de cada año. Y todos los años nosotros hacíamos un concurso de fotografía. En serio. Y la verdad es que nos costaba mucho porque no habían algunos, incluso habíamos conseguido premios, y la verdad es que funcionó algunos años sí, otros años no. Y justamente este año no hicimos nada, porque bueno, por el tema online, bueno, en realidad dijimos, a ver, demos este año, ya que hay muchas cosas que no se están haciendo, y veamos el próximo año. Y justamente en noviembre, terminando noviembre, pero una semana después, porque esto fue el jueves anterior,
me llega esta invitación para por lo menos tratar de hablar en un grupo de fotografía. Me llamó mucho la atención y bueno, y si el próximo año se nos ocurre hacer el concurso, a lo mejor los vamos a contactar para que lo podamos promover, hacer actividades, porque es un concurso que lo podemos hacer a nivel nacional con Nueva Acrópolis y podría resultar bastante interesante. Así que, más allá de que les puedo hablar de la filosofía, la verdad es que es un tema que me gusta personal. No tengo idea de fotografía, a lo más me saco selfie, pero me gusta mirarla y es por eso que en algún momento impulsé este concurso interno de fotografía. Y sí, alcanzamos a hacer como 5 o 6 años seguidos, así que a lo mejor el próximo año lo retomamos y podríamos quizás hacerlo juntos, porque creo que es interesante el arte y expandir este tipo de arte, y cualquiera, en especial la fotografía, porque me gusta, y creo que sería un bonito desafío quizás poder hacerlo. Así que muchas gracias por la invitación, les agradezco y ojalá que podamos seguir en contacto. Le vamos a compartir los resultados, profe, de la fotografía. Muchas gracias. Yo tengo una... Justo cuando estábamos esperando si es que había en consulta, traté de hablar, pero no me había funcionado el micrófono. Okay. Así que voy a tratar de resumir igual una experiencia que justamente tuve hoy día. En el Departamento de Horticultura y Comunicación de la Universidad del Biobío, tenemos la tarea de entregar ciertas competencias desde el punto de vista de la formación integral. Y una de ellas es la comunicación, y en mi caso es la comunicación a través de imagen, con la fotografía. Entonces justamente hoy día tuvimos una conversación sobre expectativas en realidad. Fue bastante interesante, desde el punto de vista de cómo se plantea la asignatura y cómo se esperaba que fuera la asignatura. Sobre el punto de vista, por ejemplo, de tomar este nivel de profundidad o de reflexión, simplemente como que antes de crear yo tengo que saber qué quiero decir, y antes de saber lo que quiero decir, o sea, hacer unas reflexiones previas. Bueno, es como intento plantearlo, porque justamente la otra parte, que el cómo hacer, es simplemente eso, técnica, patrón, mecánica, sobre todo hoy en día que se puede encontrar en cualquier lugar, y mejor explicado que cómo lo voy a hacer yo, y con mejores recursos cómo lo voy a hacer yo. Entonces, bueno, pero aparte de ese tema, en realidad, como para justamente dar como contexto al comentario, una cosa que pasa cuando uno se coloca o se mete en un tema y se empieza a meter en un tema, como puede ser la fotografía, como puede ser la filosofía, como puede ser cualquiera de nuestras actividades, empieza a tener contacto con mucho más y más y más información. Lo que hace que finalmente lo que uno quería hacer, que era simplemente hacer una fotografía, ya no es simplemente hacer un clic, sino que se empieza a complicar un poco. Eso desde el punto de vista de la técnica, por ejemplo. Pero cuando le metemos después lo que yo quiero decir, y luego el detalle del simbolismo que hablamos recién hoy día, lo que escuchamos gracias a tu presentación sobre ya no es simplemente lo que esta luz va a iluminar, sino que ya ahora, ¿qué es la luz? Finalmente. Entonces, pregunta para ti en realidad, ¿qué ocurre en tu cabeza cuando tú vas a hacer una foto? Tú dijiste como que no sabías mucha fotografía, que te hacía una selfie, pero igual hay niveles de reflexión cuando finalmente uno está con a lo mejor amigos, colegas que te permiten tener un nivel de profundización, el punto de vista del pensar o de qué es lo que quiero hacer. También lo veo como el punto de vista de la fotografía, cuando salimos con personas que no hacen fotografía, no andan apurando, pero cuando somos fotógrafos tenemos un poquitito más de paciencia, como para justamente tener el tiempo para observar. Pero cuando empiezan a meter toda esta información, realmente se empieza a hacer más complicado hacer una foto. Entonces, ¿qué te pasa a ti cuando quieres hacer una foto y ves justamente este universo que en realidad no es simplemente visual? Sí. Mira, quizás un poco yo te voy a responder con algo que dije en el inicio, así que en realidad, como un poco lo planteaste tú, más allá de lo que uno haga, que puede ser una foto, puede ser un dibujo, puede ser, porque a mí me gusta dibujar, puede ser una
no sé, pintar mi pieza, salir a andar en bicicleta, hacer un deporte, en realidad es el por qué. Una de las cosas que yo trato de constantemente estar reflexionando es el por qué lo hago. Entonces, cuando Patricia, por ejemplo, me invita a hacer esto, digo, bueno, ¿por qué lo voy a hacer? Yo no lo voy a hacer por, no sé, por obtener algo para mí, como tal, sino yo tengo, una de las cosas que a mí me mantiene, digamos, con una actitud de vida, es transmitir la filosofía, o por lo menos esta capacidad, como tú dices, de reflexionar. Que claro, en algún momento nos va a complicar la vida, porque tengo que empezar a armar todo un cuento. O sea, antes no llegaba, sacaba una foto, me pareció bonita, pero ahora tengo que entrar por qué. Y cuando, claro, me tomo una selfie o cuando hago algo, en el caso de la fotografía, yo quiero plasmar algo, un momento. Quiero recordar un momento. Quiero recordar a aquellos que estaban conmigo. Quiero recordar una situación. Quiero tener esa añoranza cuando vea aquella foto que me transmite un sentimiento, una idea, un momento. Todo eso quiero guardarlo ahí. No es sacar una foto por sacarla. No es para tener un recuerdo más, sino que es un momento especial. Ahora, eso trato de hacerlo en cada instante. Claro, es complicado a veces, pero en realidad es como esa conciencia de la vida, o sea, es tener conciencia de cada instante de lo que estoy haciendo, es tomar valor a lo que estoy haciendo. Y yo creo que cuando, si bien sucede aquello que es más difícil, es más complejo, se genera un elemento profundo. Y aquí venimos cómo encontramos los grandes artistas, por ejemplo, o los grandes seres humanos que han trascendido. Son con los pequeños detalles. O sea, ¿cuál es la gracia de la Mona Lisa? La sonrisa. Es un detalle. Eso lo hace distinto. Ahora, ¿cuánto tiempo le llevó a ese detalle? ¿Cuántas cosas habrá pensado? ¿Qué quería transmitir? Eso es lo que sabe el artista y cada uno de nosotros al mirarlo tratamos de entrar en ese mundo. Entonces creo que los detalles son los más importantes y los detalles hacen las grandes obras. Por lo tanto, la filosofía me sirve para eso. Para cada vez que hago algo, en mi familia, con mi hijo, tomándome una selfie o lo que sea, es ver el detalle, ese detalle que va a hacer que aquello que yo hice trascienda. No sé si para los demás, pero por lo menos para mí sí. Es algo que yo voy a valorar y me voy a acordar, y que siempre digo en el momento de mi muerte, y mirar para atrás y ver cada instante, cada cosa que la hice con una reflexión y una profundidad que me permitió vivirla correctamente o vivirla 100%. Gran desafío va a quedar ahora para las personas que tienen que hacer fotografías con todo este análisis. No sé si alguien más quiere comentar algo, decir algo, o lo que sea. Bueno, al parecer no, así que podemos dar por finalizada la charla de hoy. Muchas gracias, profe Alejandro, por todo lo que nos transmitió, todo lo que nos enseñó. Yo creo que va a quedar harto la reflexión, sobre todo ya cuando pasemos luego a la técnica fotográfica, en juntar ambas cosas y obtener algo. Más la reflexión que acaba de hacer del artista, yo creo que igual hay harto que pensar, harto que analizar igual. Así que nos vemos mañana con los demás a la misma hora, a las 18 horas. Se les va a enviar un nuevo link, ya para que pasemos a la técnica fotográfica y empecemos a complementar todos estos conceptos ya desde otro punto de vista el día de mañana. Así que muchas gracias a todos y a todas por participar. Nos vemos el día de mañana y cualquier consulta nos pueden hacer.
¿Les parece si nos hacemos una foto para, Claro. Sí. junto con Alejandro, el profe, como para que tengamos el recuerdo del grupo? Ojalá sin los cuadros con nombre, si es que pueden en este minuto, solamente en quienes- este minuto. Solo quienes puedan encender la cámara, ojalá lo puedan hacer para que saquemos una foto grupal. Bueno. Vamos a dar unos 20 minutos como para que se preparen. Qué bueno. Oye, aprovechando, mientras van abriendo las cámaras, todos ustedes están inscritos en el curso del ADECA, por lo tanto, más con enlace, ustedes ya saben, en la misma plataforma, ahí ustedes pueden ver en la sección video chat, la reunión de mañana, ¿ya? Así que ahí pueden tener el acceso para la reunión de mañana que vamos a ver técnica con los chiquillos del FotoBB, igual a las 6. Ya, ahí estamos, creo que ya estamos, así que vamos a sacar una foto. Posen. Perfecto. 1, 2 y 3. Ese. El Jan. Son una reacción. ¿Está buena esa? De colocar reacción. Perfecto, ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias al profe Alejandro por la visita. Bueno, y que estén muy bien, que les lo vaya nos bien. entregó. Igual, chao, nos vemos. Cuídense, chao, un abrazo. Adiós. Chao. Chao, chao. Chao.